el dracma. Nunca tuve la oportunidad de... Algo más, representa un valor compartido. Lo que nos lleva a una ineludible conclusión acerca del dinero: el dinero es una alucinación compartida. Es una ilusión compartida. Vamos por ahí creando relaciones económicas con gente que no conocemos sobre la base de unos trozos de papel con tinta que transportan gérmenes. Si observaras esto desde la perspectiva de un antropólogo alienígena que aterrizara en la Tierra, pensarías que esto es lo más raro que has visto en toda la galaxia. Solo por el intercambio de estos trozos de papel, puedes crear relaciones sociales. Realizar transacciones e intercambios, te puedes alimentar, puedes tener un techo donde vivir, etc. No es que tenga mucho sentido que se diga, pero está basado en una alucinación compartida. Se basa en la idea de que si me das $1 hoy, alguien lo aceptará mañana a cambio de algo de valor. Si todos así lo aceptamos, entonces tiene valor. El valor se adquiere en el momento en el que puedo volver a utilizarlo. 8.2.1 Simplemente otra abstracción del dinero. Bitcoin es solo la última iteración de la abstracción del dinero. Hemos inventado abstracciones del dinero antes, pero cada vez que adoptamos una abstracción nueva del dinero, la sociedad se asusta porque esa cosa nueva no puede ser dinero de verdad. Retrocedamos a lo sucedido con la introducción de las monedas acuñadas con metales no preciosos, y a lo que sucedió más tarde con el papel moneda. Cuando el papel moneda comenzó a ser utilizado, nadie creyó que pudiera tener valor. La propuesta de alucinación compartida no terminaba de ser aceptada. Fue realmente difícil convencer a la gente para que cambiara su oro o plata por pedazos de papel que decían se podrían utilizar para reclamar oro o plata custodiados en cámaras de seguridad. Después, dale un giro más de tuerca, haz desaparecer el oro de sus cámaras de seguridad y daíls, en realidad, ya no hay oro, solo es papel. Preguntas a la gente sobre Bitcoin y una de las primeras cosas que oigo de la mayoría de la gente, es que no es dinero real porque no está respaldado por oro como el dólar norteamericano, lo que me resulta sencillamente asombroso. El dólar dejó de ser respaldado por el oro en 1936. Sin embargo, la mayoría de la gente piensa que en algún lugar existe una cámara acorazada, posiblemente en Fort Knox o en alguna otra ubicación de la película Goldfinger, en la que hay barras de oro que corresponden lingote a los pedazos de papel que llevan en su bolsillo. Eso no es cierto. Eso sencillamente dejó de existir. ¿Por qué un Bitcoin es dinero? Porque otras personas piensan que lo es. Podrías escribir una docena de tesis doctorales explicando por qué un Bitcoin no es dinero, y sin embargo yo llevo ya 2 años viviendo con Bitcoin. Por lo tanto, carece de importancia lo que pueda decir su disertación. Para mí es dinero porque vivo con él hace 2 años. Lo mismo le sucede a miles de personas. Por lo tanto, para mí es dinero real. 8.3 Bitcoin y diseño. Os han encargado crear diseños y conceptos sobre la tecnología más antigua del mundo que además muy pocas personas realmente comprenden. Su última expresión, la más abstracta y completamente nueva, está absolutamente desligada de cualquier otra expresión anterior del dinero, siendo además, como tecnología, extremadamente compleja. Esa es una tarea realmente difícil. Cuando uno se enfrenta a una tarea así, la técnica a emplear suele ser utilizar la metáfora. El diseño basado en metáforas constituye una herramienta extremadamente poderosa. Nos permite crear expectativas. Las metáforas son herramientas con las que somos capaces de crear expectativas. En un ordenador de escritorio, en su escritorio, se asume que algo sucederá si arrastras algo sobre él. Dado que en algún momento ya utilizaste con anterioridad un escritorio tradicional, dicha suposición te informará sobre tus expectativas. Esperas que se comporte como el objeto que pretende ser, un escritorio. Esto es una metáfora de diseño. Las metáforas de diseño son extremadamente poderosas, pero a la vez también pueden ser muy peligrosas cuando se emplean erróneamente. 8.3.1 Las carteras no son carteras. En Bitcoin, cada uno de los términos y metáforas están erróneamente elegidos. Repasemos la lista de ellos. Probablemente ya habréis pasado por esto, ya que al haberos adentrado en la tecnología Bitcoin habréis observado su terminología. Antes que nada, una cartera. ¿Pero qué es una cartera? Una cartera no es más que algo que almacena dinero.
Pero en Bitcoin no sucede así. El dinero no está en la cartera, el dinero está en la red. La cartera lo que contiene son claves o llaves. Por lo tanto, es erróneo llamarlo cartera, hubiera sido más correcto llamarlo llavero. ¿Cómo podrías explicar que no es realmente una cartera? ¿Podrías copiar una cartera? No. Pero sí que podrías copiar una clave. Un llavero como metáfora ayuda a entenderlo mucho mejor. Si tengo un llavero, imagínate un llavero grande como el que llevaría un portero o un guardia de seguridad, entonces tengo un manojo de llaves con el que podría ir a la tienda especializada más cercana y pedir un duplicado de cada una de ellas y conseguir así un duplicado completo del llavero. Los dos llaveros servirán por igual en todas las cerraduras para las que se usaba el llavero original. Así es como debería funcionar un llavero. Si comprendéis para qué sirve un llavero, entonces comprenderéis cómo funciona una cartera en Bitcoin. Podéis copiarlo, podéis hacer copia de sus claves o llaves. Si le dierais a alguien una copia de la llave, podría abrir su correspondiente puerta. Ya nunca necesitaría pediros permiso para abrirla. Así que una cartera no es una cartera, es un llavero. Lamentablemente llamarlo cartera es una metáfora desastrosa. Esperas de ella lo que esperarías de una cartera tradicional. Esperas que contenga cosas. Y a la vez esperas que dichas cosas sean discretas y enumeradas. Eso no es así en Bitcoin. 8.3.2. No existen monedas en Bitcoin. Vayamos a lo básico, Bitcoin. Coin. Menuda palabra. Qué nombre tan horrible para una marca. Coin. Coge la forma más abstracta de dinero que hemos creado, una nueva forma basada en una red completamente descentralizada que no utiliza monedas y llámala nada menos que Bitcoin. Solo para confundir a todo el mundo. Una moneda que como tecnología es varias generaciones más antigua, mucho menos abstracta y que constituye una forma tangible de representación física del dinero. Cogieron la representación más abstracta del dinero y basaron su nombre en su representación más tangible. Eso solo se le podría ocurrir a un ingeniero. He aquí un pequeño secreto, no existen monedas en Bitcoin. Por ejemplo, cuando los mineros de Bitcoin minan, no crean monedas, lo que crean son asientos en el libro contable descentralizado. Pero los asientos en el libro de contabilidad de Bitcoin no enumeran monedas. En su lugar se utilizan las llamadas salidas o outputs, las salidas de transacciones existentes, N del T, ver UTXOs o Unspent Transaction Output, que no son más que fragmentos de su unidad, el Bitcoin, divisible hasta 8 posiciones decimales y que a su vez son recombinados entre ellos para formar otras cantidades. Con las monedas tradicionales no es posible hacer eso. Las monedas son solo divisibles por otras monedas de inferior valor, pero no pueden ser divididas hasta en 8 posiciones decimales como en Bitcoin. No es posible tracear o seguirle la pista a una moneda en Bitcoin, sencillamente porque el concepto de moneda en Bitcoin no existe. Así que lo que tienes es una cartera que no contiene monedas. ¿Por qué? Las monedas están en la red, aunque en realidad lo que hay en la red no son monedas, son outputs o salidas de transacciones, pero lo que sí que tienes en tu cartera es un manojo de llaves o llavero. Las transacciones no se realizan desde un emisor a un receptor. Las direcciones Bitcoin no tienen lo que se suele llamar un balance. No existe eso en una dirección Bitcoin. Una dirección controla salidas o outputs, y de manera muy simplificada, si rastreas la cadena de bloques o blockchain sumando todas las salidas de transacciones con destino a dicha dirección, podrías obtener una especie de balance. Conocer qué parte de dicho balance se encuentra disponible o qué otra parte ha sido ya gastada, conocer con exactitud ambas cantidades, es una tarea muy compleja y especializada de la que se encargan las carteras virtuales. Lo cierto es que en Bitcoin no existe el concepto de balance. Bitcoin no ofrece cuentas. Muchos de los términos en Bitcoin no han sido apropiadamente elegidos. El problema desde la perspectiva del diseño es que en lugar de utilizar una metáfora que pudiera informar al usuario de las expectativas de su uso, lo que hacen todos estos mal elegidos términos es crear unas expectativas de uso erróneas. Creando así las bases para interpretaciones equivocadas a nivel de masas, porque pensamos que va a hacer algo de una determinada manera, y termina haciendo algo completamente diferente, algo inesperado. Algo parecido al escritorio de Windows.
No sé si habréis comparado alguna vez un escritorio de un Mac con el de un Windows. Para mí los escritorios de Windows no son consistentes. En este caso la metáfora de diseño no es aplicada correctamente. Esperas que haga algo, pero termina por hacer algo completamente diferente y confuso. La esencia de un buen diseño es elegir la metáfora que mejor informa del uso esperado. 8.3.3 Diseño esqueumórfico. Aquí tenemos el siguiente gran problema con las metáforas y el diseño. Existe un determinado concepto llamado diseño esqueumórfico. La palabra esqueumórfico significa una sombra de su antiguo yo. Adopta su forma como la sombra o recuerdo de algo anterior. Lo que significa es que cuando se crean elementos en la fase diseño, se le otorgan referencias o sugerencias de alguna forma anteriormente existente. Por ejemplo, un clásico. En las primeras generaciones de iPads, el software iOS tenía mucho diseño esqueumórfico. Si abrías tu base de datos de contactos, aparecía encuadernada en cuero. Ese cuero tenía costuras. Esas costuras no tenían ninguna utilidad. Se trataba solo de un elemento de diseño sin un propósito funcional, cuya intención era ponerte en una predisposición mental familiar que te ayudara a comprender la metáfora utilizada. Cuando estás jugando a las cartas en tu ordenador y se muestra un fieltro bajo las cartas, eso es porque está tratando de transmitirla. Metáfora de un casino mediante la introducción de este elemento de diseño. El diseño esqueumórfico es extremadamente poderoso. También puede ser muy peligroso. Si no se utiliza correctamente, creará expectativas equivocadas de lo que podría suceder al utilizarlo. En Bitcoin tenemos multitud de diseño esqueumórfico. Mi favorita, como la más repudiada forma de diseño esqueumórfico, es la imagen que veis en todos los artículos sobre Bitcoin. Un montón de monedas de oro que llevan una letra B, a menudo las monedas Casascius diseñadas por Mike Caldwell, pero también cualquier otra forma de esta misma representación. Tomar la peor metáfora de diseño de Bitcoin, la palabra moneda, y presentarla al mundo en una fabulosa representación que la dota de una imagen incluso más física, en un diseño esqueumórfico, es algo que confunde a todos los recién llegados a Bitcoin. Se dan casos de personas que acuden a eBay y compran lo que ellos creen que son Bitcoins. Compran bitcoins de oro y plata que nada tienen que ver la tecnología blockchain, pero que tienen una preciosa letra B estampada en ellas. Mira, me he unido a la revolución del dinero digital, dicen. Estas réplicas tangibles raramente tienen valor alguno en bitcoins. Este es el resultado. Después la gente escribe artículos sobre Bitcoin y cuando otros los leen, dicen, así que eso es un Bitcoin. No, eso no es ningún Bitcoin, porque si recordáis, como ya lo mencioné anteriormente, no hay monedas en Bitcoin. Ese es el peligro de un diseño esqueumórfico mal elegido. 8.4 Diseño para la innovación. Es realmente difícil diseñar buenas metáforas en Bitcoin porque no existe un paralelismo con algo anterior. Nunca antes hemos tenido nada semejante. Caemos en la trampa de intentar extrapolar sobre nuestra experiencia anterior y caemos en el error de quedarnos cortos. Las tecnologías disruptivas son así. En una tecnología incremental, si tomáis lo que actualmente se comprende y luego simplemente la extendéis un poco, la nueva tecnología se hace comprensible porque realmente es solo una ligera extensión del pasado. Bitcoin, sin embargo, supone una ruptura radical con el pasado, por lo que comprender cómo funciona el dinero tradicional ayuda muy poco. En todo caso, dificultará aún más su comprensión sobre Bitcoin. La gente que menos entiende de Bitcoin son los especialistas en sistemas monetarios tradicionales. Su mentalidad les impide comprender Bitcoin. Escribirán largas tesis tratando de argumentar que Bitcoin no es dinero, a pesar del hecho de que personalmente llevo viviendo con Bitcoins durante años. Comprender las tecnologías disruptivas es mucho más difícil que comprender tecnologías incrementals, porque las cosas más interesantes que nos ofrecen no cuentan con un paralelismo anterior. Pensad en ello de este modo. Echemos la vista atrás con Star Trek en los 70. ¿Qué hicieron bien? Tenían los tricorders. Tenían comunicadores portátiles. Tenían videotelefonía. Tenían todo aquello que era previsible con la tecnología de los años 70. Sin embargo, no tenían Internet. No podían siquiera entender la idea tan simple hoy del almacenamiento de información en red.
Tenían computadoras fantásticas que podían hablar contigo, pero que no tenían acceso a ningún dato. No podían predecir cosas como las redes sociales. Aún más importante. Si prestáis atención, notaréis algo muy extraño. En Star Trek no existía el dinero. No había dinero en todo el universo Star Trek. ¿Pero por qué? Porque su visión más alejada en el futuro de la sociedad actual era una sociedad sin dinero, una sociedad sin un lenguaje con el que poder transmitir valor, lo que probablemente sea una de las evasiones más radicales de la realidad. 8.4.1 Prediciendo el futuro. Cuando tratamos de predecir el futuro, hay ciertas áreas que son completamente oscuras para nosotros. Estas son las áreas que nunca se han visto antes. Estas son las aplicaciones que no podemos imaginar porque, para que puedan llegar a existir, antes tienen que existir otras muchas cosas. Para que la web apareciera, antes se necesitaba un protocolo de transmisión estandarizado y común. Para que la web pudiera dar lugar a las redes sociales, se necesitaba una penetración masiva del correo electrónico básico y conexiones TCP/IP. Era necesaria una penetración de esas conexiones en un estado siempre conectado y activo. Se necesitaba contar con dispositivos móviles con una alta capacidad de computación en la palma de la mano y que estuvieran permanentemente conectados a Internet. Todas esas cosas tenían que llegar a estar en funcionamiento antes de que las redes sociales pudieran existir. Si observaras Internet en 1992, pensarías que viene a sustituir al teléfono. El teléfono es la única experiencia previa conocida. Internet es un teléfono de lujo. Quizás sea un teléfono /fax de lujo, quizás una impresora /fax/teléfono multifuncional. Es muy elegante. Por lo tanto, las compañías telefónicas lo analizaron y dijeron, vaya, es tan solo un teléfono de lujo. Eso también lo podemos hacer nosotros. Afortunadamente estaban equivocados. De lo contrario, cada vez que realizara una llamada por Skype, habría una pequeña ranura junto a mi ordenador, en la que tendría que depositar monedas cada 3 segundos para poder hacer esa llamada con Skype. Afortunadamente, las compañías telefónicas no llegaron a escribir las reglas. No pudieron ver lo que nos traería Internet, porque la mayoría de las cosas interesantes que nos ofrecería no eran mejoras incrementales o extensiones de cosas anteriores. En realidad eran rupturas radicales con el pasado, porque crearon las condiciones para poner en marcha cosas que antes no eran posibles. Volvamos a Bitcoin y pensad en esto por un segundo. Considerar lo que hemos estado hablando, transacciones financieras, banca, pagos. Es una tarjeta de crédito elegante. Es básicamente PayPal. Es un PayPal global. Pero no lo es. Se trata de algo radicalmente diferente, pero no alcanzamos a ver hasta dónde llegará. Las aplicaciones que van a aparecer en Bitcoin, sus aplicaciones realmente interesantes, son aquellas que solo podrán ocurrir cuando exista suficiente adopción y penetración de esta tecnología, la capacidad de realizar transacciones transfronterizas a un nivel que nunca antes se había hecho en la historia de la humanidad. Hoy en día hay 3 billones de personas en el mundo sin infraestructuras bancarias. 3 billones más de personas, los desbancarizados, como los llamamos, sin ningún acceso al crédito o a las finanzas internacionales. Tú o yo podemos acceder ahora mismo a una agencia de bolsa a través de Internet y en 24 horas podemos tener una cuenta en dólares estadounidenses con la que poder operar en la Bolsa de Valores de Tokio. Eso es un privilegio. Esa es una facilidad que tienen menos de 1 billón de personas en el mundo. 1 billón entre 7. ¿Y los otros 6 billones? Apenas tienen una cuenta regular de cheques, si es que llega el acaso. Muchos de ellos viven en sociedades basadas en el efectivo o en el trueque. Por lo tanto, la pregunta que cabe hacerse es, ¿qué sucede cuando un agricultor en Kenia que tiene un Nokia 1000, un teléfono con mensajería de texto, de repente ese teléfono se convierte en una terminal de Bloomberg, una terminal de préstamos, un terminal de remesas de Western Union, un mercado de valores, se convierte en un banco, no una terminal bancaria, sino en un banco en sí mismo, todo esto con un simple teléfono? ¿Y qué sucede cuando esta oportunidad se le ofrece a los otros 6 billones de personas en todo el mundo? Parte de la razón por la que Bitcoin es imparable es porque existe una gran necesidad por esta tecnología.
Los bancos del mundo desarrollado no pueden prestar servicios a estas poblaciones. Recientemente, hablando con un banquero, me dijo: la mitad de nuestra población está a 100 millas de la sucursal más cercana, río arriba, en canoa. No podemos prestarles servicio. Pero incluso el pueblo más remoto de la cuenca amazónica tiene una torre de telefonía móvil, y alguien en ese pueblo tiene un panel solar y un teléfono con mensajería instantánea Nokia 1000. Hay más teléfonos Nokia de ese modelo en el mundo que cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. Es el dispositivo más masivamente producido que la humanidad haya comercializado jamás. Casi 5 billones de personas en el mundo tienen acceso a la telefonía móvil. Casi 3 billones de personas tienen acceso a teléfonos móviles y no tienen acceso a agua potable. Pensad en ello. Los teléfonos móviles están más extendidos que el agua potable en nuestro planeta. ¿Qué sucede cuando todos y cada uno de ellos se convierte en un banquero? Para mí, la visión de Bitcoin no es dotar de bancos a los otros 6 billones de personas, sino acabar con la necesidad de los bancos de todos nosotros. Podemos hacerlo. La banca es solo una aplicación. 8.5 Innovación intersticial. Esto es solo el principio. Lo realmente interesante de Bitcoin aparece en lo que yo llamo innovación intersticial, la innovación en las fisuras, los espacios aún sin cubrir por el sistema tradicional. Las tecnologías tienen un efecto interesante cuando cambian las suposiciones básicas. Algunas de las cosas más poderosas que suceden alrededor de Internet suceden no solo debido a la conectividad, sino al costo marginal de la transmisión de información sobre la distancia. Antes de Internet, mover información del punto A al punto B suponía un elevado coste. Internet llevó ese coste a casi cero. El resultado fue que millones de aplicaciones que no podían existir sobre la base del coste anterior, aunque pudiéramos imaginarlas, de repente se hicieron posibles. ¿Por qué diablos escucharías música mediante streaming en lugar de comprarla y almacenarla localmente? Pues porque apenas cuesta nada transmitirla. Y una vez que no cuesta nada escuchar música sin almacenarla, la propiedad empieza a parecer algo sobrevalorado. Si una generación entera adoptara esta mentalidad, la propiedad intelectual podría llegar a ser algo sobrevalorado. Adiós industria discográfica. Estos efectos aparecen porque la tecnología cambia los costes de las cosas. Pensemos en lo que sucede cuando Bitcoin cambia el costo fundamental de las transacciones, realizándolas a gran distancia, transmitiendo valor, registrando información y registrándola de una manera inmutable. ¿Qué sucede cuando por primera vez existe un sistema que puede evaluar las reglas sin intervención humana y se puede confiar en él sin tener que confiar en un solo ser humano? En Bitcoin, lo llamamos la eliminación del riesgo de contraparte. Si creo una transacción y la firmo, todo el mundo en la red Bitcoin puede validarla de manera independiente. No es necesario contar con la opinión de nadie más. Pueden acceder a la cadena de bloques o blockchain ubicada en su propio ordenador, que tiene todas las garantías de ser correcta y fiel a la verdad, ya que ha sido construida localmente realizando un seguimiento de las transacciones efectuadas en la red Bitcoin, verificando en cada caso las correspondientes pruebas de trabajo. Pueden así comprobar la validez de mi transacción, digamos de 350 bytes de tamaño, y pueden validarla sin preguntar a nadie. Un sistema autoverificable, un sistema de reglas que funciona de manera independiente de actores humanos, un sistema que existe basado en esta tipología de red. ¿Qué significa esto? ¿Qué le supone al comercio? ¿A las transacciones? Podemos entender lo que le supone a la banca. Podemos entender que Western Union esté bajando fuertemente en esta última década. Cobras un 30% a las personas más pobres del mundo, tu negocio merece irse a pique debido a tecnologías disruptivas. El año pasado, el CEO de Western Union dijo: a medio plazo no estamos preocupados por Bitcoin. Quiero ver enmarcada esta frase en mi pared. Es una de esas frases históricas, como la del jefe de Kodak diciendo algo parecido cuando Nokia les estaba arrebatando el negocio de las cámaras. Kodak era la compañía de cámaras más grande del mundo, hasta que una compañía, que no estaba en el negocio de las cámaras, distribuyó 1 billón de cámaras en un año y destruyó su industria. No supieron ver lo que estaba sucediendo. Nokia, dicho sea de paso, es hoy el mayor fabricante del mundo de cámaras.
Eso mismo le sucederá a Western Union. Eso es lo fácil. ¿Qué sucede cuando es posible hacer esta validación de reglas sin necesidad de contar con un tercero que otorgue confianza al proceso? Esto cambia varios fundamentos sociales en los que nos apoyamos actualmente. Cambia lo que se llama el coeficiente de Coase, que es la sobrecarga creada por la organización. Si queremos hacer algo en equipo, 2 personas pueden hacer más que una. 3 personas pueden lograr aún más. Pero hay un límite para eso. Una vez que el equipo se hace demasiado grande, la sobrecarga de la comunicación entre los participantes en el grupo es mayor que el aumento marginal en la eficiencia. Por lo tanto, añadir más personas lo empeora, porque el grupo incrementa en tamaño demasiado rápido. Bitcoin eso lo cambia porque reduce el coeficiente de organización en una transacción, en una operación comercial, sobre la base de una validación independiente, a una escala extraordinariamente grande. Ahora, podemos tener alrededor de 1 millón de personas, unas 5.000 máquinas, capaces de acordar el estado de un libro mayor, cada 10 minutos y a un costo extremadamente bajo. Eso no ha pasado nunca antes. Lo que abre la puerta a posibilidades que ni siquiera podemos hoy imaginar. Bitcoin radicalmente rompe con la manera de hacer las cosas en el pasado. Tomemos un ejemplo simple, la condición de persona. La condición de persona es requerida en las operaciones financieras. Para poseer dinero, controlar fondos, tener cuentas bancarias, recibir facturas o pagar a alguien, se debe cumplir la condición de ser una persona. En todas partes del mundo. En cada red financiera y de pago existente, son las personas las que poseen dinero. Pueden poseerlo en forma de corporaciones, pero en el fondo son grupos de personas. Pueden usar representantes, agentes, cosas como esas, pero es solo gente colaborando. Bitcoin no impone la condición de persona para operar. Un agente basado en software puede poseer dinero. Una pieza de software puede asumir autónomamente el control sobre el dinero sin necesidad de intervención humana. Esto es algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca hemos sabido ver lo que vendrá a continuación. Hagamos un pequeño experimento mental. Tomemos 3 tecnologías radicalmente disruptivas y combinémoslas. Bitcoin, Uber y vehículos autónomos. ¿Qué tenemos cuando combinas los 3? El automóvil propietario. Un automóvil capaz de pagar su contrato de leasing, por ejemplo, a Toyota, pagar su propio seguro y su combustible, y que con todo ello presta un servicio de transporte a la gente. Un automóvil que no es propiedad de una corporación. Un coche que es una corporación en sí misma. Un automóvil que es accionista y propietario de su propia corporación. Un automóvil que existe como entidad financiera autónoma y sin que exista ninguna propiedad humana por medio. Esto nunca ha sucedido antes y es solo el comienzo. Se escucha un lamento entre la audiencia: «Oh mierda». Puedo garantizaros que una de las primeras corporaciones autónomas distribuidas va a ser un virus ransomware completamente autónomo, basado en inteligencia artificial, que se distribuirá y robará a la gente en línea sus bitcoins y usará ese dinero para evolucionar, pagando a mejores programadores, comprando alojamiento y difusión en la red. Esa es una visión del futuro. Otra visión del futuro es una organización de caridad digital autónoma. Imaginar un sistema que toma donaciones de personas, y con esas donaciones monitoriza las redes sociales como Twitter y Facebook. Cuando detecta que se ha alcanzado un cierto umbral y, por ejemplo, ve a 100.000 personas hablando sobre un desastre natural, como un tifón en Filipinas, puede organizar automáticamente la financiación de ayuda en ese área geográfica sin tener que contar con un consejo de administración ni con accionistas. El 100% de las donaciones iría directamente a causas caritativas. Cualquiera podría analizar las reglas por las que se regiría dicha organización de caridad altruista autónoma. Estamos empezando a abordar problemas de un modo en que nunca lo hemos hecho antes. Esto no es simplemente una moneda. Veamos ahora cómo la comunidad Bitcoin está abordando este increíble potencial con sus opciones de diseño y metáforas. Lamentablemente esto está siendo un verdadero desastre. 8.6. Los cajeros automáticos. Tomemos un ejemplo simple. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido alguna experiencia con un ATM o cajero automático Bitcoin o BTM, como se les suele llamar? ¿Cómo fue la experiencia?
¿Quién disfrutó con ella? Nadie, eso está bien. ¿Qué es un cajero automático? Los cajeros automáticos han existido desde hace 25 años. ¿Para qué sirve un cajero automático? ¿Cuál es su función? Un miembro de la audiencia dice, es un dispensario de efectivo. Bien. Cuando interactúas como persona con un cajero automático, cuentas con una relación preexistente con el banco o la institución financiera, tienes un saldo preexistente, el objetivo principal es acceder, obtener efectivo e irte. 20 segundos ya es mucho tiempo. 3 clics son también demasiados. La innovación más increíble en cajeros automáticos en los últimos 25 años ha sido el efectivo rápido. Así es. No han cambiado mucho. Presionas un botón. Ya tienes tu efectivo en un solo clic. Genial, solo 15 segundos en entrar, obtener el dinero y salir. ¿Por qué esto es tan importante? Porque uno de los principales usos de los cajeros automáticos es que a la 1 de la tarde, 100 personas hacen cola frente a 4 o 5 cajeros automáticos en el centro de la ciudad, y todos tratan de sacar $20 para comprar su almuerzo. Esto se puede ver a lo largo de todo el mundo. ¿Cuál es el propósito de un cajero automático? Para un banco, el propósito de un ATM o cajero automático es reducir la sobrecarga de contratar un ser humano para la misma función, y reducir al menor tiempo posible la interacción con el banco a quien ya tiene una relación preexistente con dicha entidad bancaria. ¿Qué tiene esto en común con un cajero automático de Bitcoin o BTM? Absolutamente nada. 8.7. Los cajeros automáticos Bitcoin. Ahora veamos la experiencia con un cajero automático Bitcoin. El usuario promedio de un cajero automático Bitcoin es alguien que nunca ha visto Bitcoin. Es una persona que no entiende lo que es Bitcoin, y el cajero automático supone su primer contacto con esta moneda. Es una persona que probablemente no tenga una relación preexistente con nadie en el espacio Bitcoin. Una persona que no tiene una cartera Bitcoin porque ni siquiera sabe que la necesitará. De hecho, desconoce lo que es una cartera Bitcoin, ni sabe que en realidad es lo más parecido a un llavero. Camina hasta dicha máquina, la cual ha sido diseñada por ingenieros para simular la experiencia de un cajero automático, a pesar de que dicha experiencia no comparte absolutamente nada con el caso de uso al que nos referimos. Por lo tanto, accedes al cajero y este intenta darte bitcoins en los mínimos clics posibles, con una cantidad mínima de interacción. ¿Es esta una forma de fidelizar la marca Bitcoin? ¿Es esta una forma de crear una aceptable experiencia de usuario? ¿Es esta la manera de facilitar la entrada a nuevos usuarios? Quiero decir, el cajero se limita a darte los bitcoins. El usuario nuevo no está preparado para una experiencia de ese tipo. Abra su teléfono y muestre su código QR. Dices, ¿qué? ¿Qué es un código QR? Espera, voy a ver en Google Play. Voy a buscar por código QR. Ajá, existen varias aplicaciones que los escanean. Tal vez debería usar esta. No, debería usar esta otra. Creo que voy a necesitar una cartera Bitcoin. Vaya, hay nada menos que 26 carteras Bitcoins. ¿Cuál será la mejor? No tengo ni idea. Usaré esta llamada Circle. Vaya, esta requiere una relación preexistente. Te comienzas a inquietar. Usaré entonces esta otra que se llama Coinbase. Pero bueno. Esta también requiere una relación preexistente, PAF. Al final, tengo mi billetera Bitcoin y muestro mi código QR al cajero automático, meto algo de dinero, y obtengo Bitcoins. ¿Y ahora qué voy a hacer con ellos? Todas estas preguntas se agolpan en tu cabeza. ¿Quién cobra en Bitcoins? ¿Dónde puedo gastarlos? ¿Cómo los transfiero? ¿Cómo los guardo de manera segura? ¿Se perderán si pierdo mi smartphone? No tengo ni la menor idea. ¿Por qué? Porque esta máquina infernal no me ha dado información alguna. Se ha limitado a darme los Bitcoin, y en 15 segundos ha terminado la operación poniéndose a la espera del siguiente cliente. Si yo diseñara un cajero automático Bitcoin, en primer lugar, lo situaría en el lugar adecuado. En segundo lugar, lo despojaría de todo el idioma inglés posible, lo programaría para interactuar en español, tratando así de impulsar el modelo de remesas.
En tercer lugar, la función más visible que tendría sería enviar dinero a la Ciudad de México. Así lo haría. Porque me gustaría que la gente usara bitcoins para algo práctico. Cuarto, tendría un gran botón bien visible en pantalla que dijera hablar con un humano. Tendría un dispositivo conectado a Internet con una cámara orientada hacia el frente y una pantalla tamaño tablet, pero no lo usaría para ofrecer un servicio de videoconferencia al cliente. De pronto aparecería una ventana de Skype y voila, una persona en pantalla. ¿Qué demonios es Bitcoin? ¿Dónde puedo utilizarlo, caballero? Veo que está usted en una cafetería situada en la avenida 25. ¿Tiene usted 3 tiendas cercanas que admiten Bitcoins? Permítame mostrarle un breve vídeo introductorio sobre Bitcoin. Reúna a todos los niños en la tienda y pongámonos todos a bailar una cancioncita sobre Bitcoin. Veamos otro vídeo. No quiero interactuar solo durante 15 segundos. Quiero interactuar durante 2 horas y conseguir que todos mis amigos se sienten delante de la máquina, vean los vídeos y aprendan sobre Bitcoin. Vídeos entretenidos que me informen dónde puedo gastarlos. Que me sugiera sobre carteras Bitcoin. Cómo poder enviar Bitcoins directamente a mi smartphone. Se trata de la formación de una lealtad, una marca y una experiencia. Eso no sería una simple interacción de 15 segundos. Esta sería la primera experiencia de mucha gente con Bitcoin. Tenéis la oportunidad de hacer de esto una experiencia verdaderamente profunda, significativa y educativa. Pero no lo estáis haciendo. 8.8 Los niños usan Bitcoin. Otra pequeña pista, los niños están usando Bitcoin. La media de edad en todo el mundo para poder abrir una cuenta bancaria es de 16 años. En el momento en que esos niños de 16 años abran su primera cuenta bancaria, me gustaría que ya tuvieran por lo menos 6 años de experiencia utilizando Bitcoin. Porque entonces en su primera experiencia con los bancos dirían, de 3 a 5 días por una transacción. ¿Días hábiles? ¿Qué diablos es un día hábil? ¿Qué quiere decir que cerráis a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde yo estoy aún trabajando. ¿Qué significa que tengo que pagar para que usted guarde mi dinero? Eso es ridículo. ¿Alguien por aquí ha oído hablar de Bitcoin? Esa es la experiencia que quiero. ¿Adivináis? Los niños de 10 años abren cuentas Bitcoin. ¿Y sabéis por qué? Porque pueden descargar la aplicación y controlar así por primera vez en su vida su propio dinero. Por lo tanto, es necesario tener conversaciones con los niños para explicarles lo esencial de la vida, pero también es necesario hablarles de claves privadas. Esto supone una enorme brecha generacional. Para muchos jóvenes, Bitcoin será su primera experiencia económica. En el momento en el que lleguen a un banco, ellos ya habrán tenido experiencia financiera anteriormente. Eso supondrá una gran ventaja para ellos. 8.9 Nueva tecnología, la misma. Terminología. Entonces, ¿cómo llegar a una población completamente nueva? En parte el truco consiste en no tratar de ser un banco. No tratéis de hacer nada relacionado con la banca tradicional. Lo único que podéis conseguir así es contaminar sus mentes. Debéis procurar que los nuevos usuarios tengan una experiencia completamente nueva y diferente con Bitcoin, diferente a la que puedan ver en cualquier banco tradicional. No debería parecerse a una cuenta de cheques. Por Dios, no uséis la palabra cheques. Entra en cualquiera de las casas de cambio, Circle, Coinbase. ¿Cuál es el nombre de tu cuenta en Coinbase? Parece una cuenta bancaria, tiene su saldo y te muestra un estado de cuenta. ¿A quién contrataron para hacer ese diseño? ¿Qué significa la palabra checking? Significa que es una cuenta en la que se pueden extender cheques. Sé que esto es América y que llevamos 25 años de retraso en fintech. El resto del mundo no utiliza ya cheques bancarios, te lo garantizo. ¿Qué es un cheque? Un cheque es un artilugio por el cual una abuela puede hacer que 20 personas haciendo cola detrás de ella en el supermercado pierdan todos la paciencia al mismo tiempo. Lo uso para pagar mi alquiler todos los meses. No sé muy bien por qué. Lo cierto es que no puedo hacerlo de otra forma. Es completamente de locos que en 2015 tenga que firmar un pedazo de papel y enviarlo a través del sistema postal para que mi propietario pueda acercarse al banco y depositarlo en su cuenta. DS.
Modo de 3 a 5 días laborales, recibirá el dinero en su cuenta, todo esto. Después de que le hayan cargado $5 de comisión. Realmente no necesitamos esforzarnos para que Bitcoin aventaje a los bancos. Todo lo que se necesita para que Bitcoin demuestre su superioridad ante los bancos es que una persona utilice Bitcoin durante una semana, el banco se encargará del resto. Congelarán la cuenta, dirán que está cerrada, que lo mantendrán así de 3 a 5 días hábiles. Tan solo se han manejado Bitcoins. Pero el banco ya se encarga de todo. 891. La maravilla de las transferencias bancarias internacionales. En cierta ocasión fui invitado a dar una de mis charlas al Bundesbank, el Banco Federal Alemán. Me pagaban por hablar pero no sabían cómo hacerlo en Bitcoins, lo cual es un verdadero problema dado que usualmente cobro en Bitcoins. Entonces acordamos hacerlo vía transferencia bancaria. Tardó 16 días en hacerse efectiva. Primero preguntaron por mi número de cuenta bancaria. El siguiente día dijeron que necesitaban el número SWIFT. En aquel momento mi banco se encontraba cerrado por lo que me fue imposible obtener dicho número SWIFT. A la mañana siguiente lo conseguí y se lo envié a los alemanes. Ahora su banco era el que estaba cerrado. Pasado otro día más por la mañana, utilizaron el número SWIFT que les había enviado pero descubrieron que era un número SWIFT incorrecto. Se trataba de un número SWIFT para dólares norteamericanos, no para moneda extranjera. Así que me enviaron un email, de nuevo en el momento en que mi banco se encontraba de nuevo cerrado. Al día siguiente conseguí el otro número SWIFT y se lo envié de nuevo a los alemanes, coincidiendo de nuevo con horario no operativo de su banco. Me enviaron la transferencia. Mi banco la echó un ojo y dijo: Bundesbank, nunca hemos oído hablar de ellos. Suena raro. Vamos a bloquear la operación 14 días por si la terminaran cancelando. Este es el tercer banco central más grande del mundo. Se trata del Banco Federal Alemán, ellos no cancelan operaciones. 14 días después, y esta es la parte interesante, me dijeron: dinero retenido, dinero liberado. Liberaron tan solo $80 de un total que se representaba con 4 cifras. $80. ¿Por qué 80? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué piensan que voy a hacer con $80? ¿Os estáis burlando de mí? No tiene ningún sentido. 8 y 10. El problema de las metáforas de la banca tradicional. Esto es lo que estamos haciendo con Bitcoin. Si estás introduciendo un nuevo producto en este mercado y eres un diseñador, ¿qué partes de esta metáfora de diseño desearías utilizar en tu nuevo producto? De acuerdo con el mercado Bitcoin, todas ellas, tratando de persuadir así a la gente de que esto es como su banco de toda la vida. Bitcoin no tiene ninguna de las cosas consideradas más atractivas de un banco, como la capacidad de revertir fácilmente las transacciones u obtener un reembolso. Si pierdes tu contraseña te la regeneran. Bitcoin no tiene nada de eso. Y tampoco tiene ninguna de las peores cosas de los bancos, pero no prestamos atención a lo que está pasando. Por tanto, hemos creado así expectativas que son totalmente engañosas para el usuario. 8 y 11. Innovación, diseño y adopción. Bitcoin necesita desesperadamente diseño. Ha sido creado por ingenieros y es absolutamente inescrutable. Pero tengo esperanzas porque esto ya lo hemos hecho antes. Di mis primeros pasos en Internet en 1989, y por aquel entonces era ilegal realizar actividades comerciales en Internet. Era propiedad de la National Science Foundation, y estaba destinada solo para académicos, o digamos más bien, gente que encontraba la contraseña para acceder a un sistema informático académico. Por entonces el sistema DNS estaba todavía en su infancia. La mayoría de los sistemas todavía no tenían nombres asignados al sistema DNS. No estaba bien estructurado. Muchas de las cosas más interesantes solo se podían encontrar a través de su dirección IP. Yo iba de acá para allá con una lista de direcciones IP en mi cartera, y así fue como pude organizar mi acceso continuado a estas cosas tan interesantes. Para poder usarlas necesitaba tener habilidades con la línea de comandos de Unix. No había absolutamente nada que indicara que podría llegar a ser utilizado. Algún día por mi madre. Mi madre me llamó un día y me dijo que su aparato estéreo estaba estropeado.
Traté de averiguar por qué. Ella me dijo, está mostrando un mensaje de error. Está parpadeando con un 12. Me llevó muy poco tiempo averiguar que había desconectado el enchufe y que el reloj se había reseteado. Por lo tanto, el reloj estaba esperando ser puesto de nuevo en hora parpadeando con un 12. Mi madre era el tipo de persona que yo hubiese querido que usara Internet para poder así conversar sobre ello con ella, pero era evidente que aquello no iba a suceder. Pasaron casi 20 años desde el día en que envié mi primer correo electrónico hasta el día que mi madre supo enviar el suyo. Para ello, tuvieron que suceder muchas cosas. La más importante, el iPad. Mi madre consiguió hacerlo con un simple gesto del dedo y eso fue realmente lo único que lo hizo posible. No había manera de que Internet en 1989 pudiera ser utilizado por la gente normal. 8 y 11 y un segundo, la experiencia de usuario o UX y la sociedad. Hay un fragmento fantástico de un programa de televisión matinal de 1994 en el que los periodistas están en corrillo justo antes de dar comienzo al show. Discuten acerca de lo que contarán sobre Internet y tratan de poner orden a la información que tienen. Un periodista pregunta a sus compañeros, entonces espera, ¿Internet es eso con el signo arroba? No, eso es el correo electrónico. Internet es lo que lleva las 3 ups dobles con puntos y barras. Ah, vaya. Pensé que eso era el correo electrónico. No, eso es Internet. Pero, ¿no es eso la web? Aquello conducía a una discusión interminable. Se trataba de un sistema diseñado por ingenieros. Un sistema inescrutable. Pasaron entonces dos cosas. Primero conseguimos que la tecnología fuera mucho más fácil de entender, mucho mejor y más pulida. Otra cosa importante sucedió también, la sociedad tomó conciencia de aquello que estaba pasando. Hoy en día, casi cualquier persona conoce exactamente la diferencia entre un signo arroba y www, a pesar de que originalmente es un diseño horrible. La sociedad aprendió el idioma de Internet porque fue lo suficientemente valioso como para aprenderlo. Mientras que construíamos un Internet más accesible, la sociedad captó y también entendió las partes más inescrutables de Internet. Lo mismo sucede con Bitcoin. Voy a las conferencias más multitudinarias, donde nunca se ha oído antes hablar de Bitcoin y les digo, escuchad, no debéis preocuparos. Alguien en vuestra vida podrá explicaros Bitcoin. A ellos, cuando terminen de limpiar su habitación, pedirles que os enseñen cómo funciona Bitcoin. Vuestro hijo de 10 años lo entenderá. He conocido a niños que utilizan interfaces web para crear sus propias altcoins. Una de las preguntas interesantes que me hacen a menudo es ¿cuántas monedas habrá? La respuesta a esa pregunta es equivalente a la de la pregunta ¿cuántos blogs habrá en Internet? Pues todos nosotros. No habrá cientos de monedas, sino miles, decenas de miles incluso. Cuando un niño de tan solo 6 años puede crear una moneda llamada Joycoin para utilizarla en su escuela en un concurso de popularidad, el hecho de que esa moneda pudiera llegar también a ser global, infalsificable, escalable o ampliable y que pudiera llegar a ser utilizada internacionalmente, no es algo que preocupe a Joey, siempre y cuando a sus 5 amigos realmente les guste usar Joycoin. Desafortunadamente un competidor, Mariacoin, aparece en escena, y la guerra de toda la vida entre monedas comienza de nuevo. Esto sucederá. Sabemos esto en parte porque los niños habitualmente crean monedas jugando. Dejas a niños solos en un jardín de infancia, e inventarán monedas, utilizando gomas elásticas, tarjetas de Pokémon, pequeños cubos. Comenzarán a acaparar, intercambiar favores por ellas, y finalmente entrarán en una batalla en defensa de su moneda imaginaria que acaban de inventar. Esta es una experiencia humana. Acabamos de inventar la moneda más impresionante del mundo. Vuestro trabajo ahora es encontrar las metáforas de diseño adecuadas para que funcione para todo el mundo. Muchas gracias. Capítulo 9. El dinero como tipo de contenido. Bitcoin South Conference, Queenstown, Nueva Zelanda, noviembre de 2014. Enlace al vídeo, http://3ups.youtube.com/watch =v = 6 vfgbgdmdgs.
http://3ubs.youtube.com/watch_v/signo = 6vfgbgdmdgs. Buenos días a todos. Hoy quiero hablar sobre un nuevo tema en el que he estado trabajando, el dinero como tipo de contenido. Bitcoin ha introducido una transformación fundamental en cómo el dinero será visto en el futuro, independizándolo completamente del medio de transporte subyacente y convirtiéndolo en un tipo de contenido independiente como cualquier otro. ¿Qué quiero decir con esto? Una transacción Bitcoin es simplemente una estructura de datos firmada, cuyo código puede ser ejecutado en cualquier parte del mundo. Mucha gente cree que una transacción Bitcoin tiene que ser transmitida a través de la propia red Bitcoin. Eso no es así. Una transacción Bitcoin necesita llegar a los mineros y ser incluida en un nuevo bloque, pero no necesita ser transmitida estrictamente a través de la red Bitcoin. No hay nada especial en la red Bitcoin. Simplemente propaga transacciones y bloques. Una transacción puede ser transmitida a través de cualquier medio de comunicación. Una de las cosas mágicas de Bitcoin es que la transacción no incorpora mecanismos de seguridad en sí misma. La seguridad reside en la prueba de trabajo proporcionada por los mineros, y la firma digital de la transacción es puesta allí por el emisor de la misma, haciendo uso de sus propias llaves o claves privadas. Ningún dato confidencial, sensible o secreto es incluido en una transacción Bitcoin. Permíteme que os explique lo que quiero decir con esto. 9.1. Tarjetas de crédito, inseguras por diseño. Si utilizo un sistema de punto de venta y una tarjeta de crédito o débito en un comercio, lo que estoy enviando al comerciante a través de una larga serie de intermediarios es el número de la tarjeta, su fecha de caducidad y el código CCV2 que aparece en la parte posterior de la misma. Con estos simples datos lo que estoy transmitiendo son las propias claves secretas de la tarjeta. Estoy transmitiendo los códigos de acceso que permiten operar en mi cuenta. Esa información transmitida es altamente sensible. Si llega a ser capturada durante la transmisión, mi cuenta podría verse comprometida. Podrían perfectamente cargar varias compras ajenas a mí en mi propia cuenta, ya sea por parte del mismo comerciante, por cualquiera de los intermediarios, o por algún hacker que haya logrado robar mis datos a cualquiera de los intermediarios que haya descuidado la seguridad. Para tratar de evitar que eso suceda, la información de mi tarjeta debe ser extremadamente protegida durante todo el proceso. Desde el momento en que la tarjeta sale de mi bolsillo hasta que el dinero llega a la cuenta del comerciante, sus datos son transportados a través de una red que simula una serie de furgones blindados virtuales. Los datos son cifrados desde el punto de venta hasta el backend o los motores del sistema del comerciante. Desde el backend del comerciante los datos son de nuevo cifrados al ser reenviados a Visa para su procesamiento. Desde Visa los datos son una vez más cifrados hasta llegar a los bancos origen y destino, cifrándose así en todos y cada uno de los pasos, porque los datos transmitidos representan la mismísima clave secreta. Si ese cifrado fallara en cualquier punto de la cadena, la seguridad de mi tarjeta se vería comprometida. Esa tarjeta también se almacena en muchos de los puntos de tránsito. Se almacena para propósitos históricos, lo que es una peligrosísima idea dado que produce un valioso tesoro concentrado, un posible almacenamiento vulnerable de datos, suculento objetivo con los que algunos hackers podrían llegar a comerciar. Lamentablemente eso ha ocurrido en demasiadas ocasiones. En Estados Unidos, Target y Home Depot, dos minoristas de grandes dimensiones, han sufrido incidentes donde los datos de entre 50 y 60 millones de tarjetas de crédito les han sido sustraídos. JP Morgan Chase ha sufrido ataques recientemente por los que ha llegado a tener 75 millones de cuentas comprometidas. Todo esto no está sucediendo porque estas empresas estén actuando de manera delictiva en su labor de protección de las tarjetas de crédito de sus clientes. Lamentablemente solo existen dos tipos de compañías, las que no toman las medidas más adecuadas para asegurar las tarjetas que les fueron confiadas y las que tarde o temprano terminarán relajándolas peligrosamente. O bien, ya han sido hackeadas o lo serán en el futuro. Lamentablemente esas son las dos únicas categorías. Nadie es inmune. No existe manera de proteger millones de datos que representan claves privadas contra hackers muy motivados por sustraerlas. Sencillamente se trata de algo imposible. La realidad es que no sabemos cómo lograrlo.
No existe ningún mecanismo de seguridad de la información que nos permita protegerla de todos los posibles ataques existentes y de todos aquellos aún por descubrir. Las tarjetas de crédito y débito son inseguras por diseño, porque sus propios datos representan su mismísima clave secreta. Si transmites esos datos, expones completamente tu cuenta bancaria. 9.2 Transacciones Bitcoin seguras. Por diseño. Bitcoin es fundamentalmente diferente. Lo que una transacción Bitcoin transmite no es la clave privada, sino la simple firma digital de un mensaje. Es una autorización. Esa autorización tiene dos referencias externas, uno, de dónde procede el dinero a enviar, haciendo para ello referencia a una salida no gastada o uso de la cadena de bloques o blockchain, y dos, una referencia a dónde deseo enviar el dinero, mediante la creación de un impedimento, un bloqueo o tipo de limitación que impone quién podrá gastar ese dinero, por lo general una clave pública o una dirección Bitcoin. Dicha transacción no contiene datos sensibles. Si robaras la información contenida en la transacción, todo lo que obtendrías sería la dirección de dónde procede el dinero, a dónde se pretende enviar, y qué cantidad de dinero es enviada. Nada más. La firma digital incluida en la transacción no revela nada. Las direcciones no revelan nada. No aparecen identidades. Podrías imprimirla. Transacción. Podrías anunciarla en una gran cartelera. Podrías leerla con todos sus datos en voz alta a todos tus vecinos desde la azotea de tu casa. Una transacción Bitcoin se puede transmitir con toda tranquilidad a través de una conexión Wi-Fi completamente insegura. O por señales de humo. O utilizando señales luminosas visibles a todo el mundo. Utilizando palomas mensajeras. Es igual, no importa. No hay por qué preocuparse. Ningún dato contenido en el mensaje transmitido por la transacción podría ser comprometido o explotado por un malhechor. 9.3 El dinero como un tipo de contenido. La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que significa convertir el dinero en un tipo de contenido. Hemos cogido una transacción, que solo ocupa 250 bytes, y la hemos separado del medio de transporte, por lo que ya no depende de ninguna seguridad subyacente. La hemos hecho independiente para que pueda ser verificada por cualquier nodo. Para que sea independientemente verificada por cualquier sistema que tenga una copia completa de la cadena de bloques, asegurando que se trata una transacción, que transfiere fondos aún no gastados, correctamente autentificada y debidamente firmada, de hecho podría ser verificada incluso por sistemas que solo tienen una copia parcial de la cadena de bloques. Esa transacción puede ser verificada en segundos. Todo lo necesario es hacerla llegar a un nodo de la red capaz de hablar con los nodos mineros. Una vez que la transacción es inyectada en la red Bitcoin y una vez que ha sido suficientemente propagada, se puede tener la casi total certeza de que la transacción será finalmente validada e incluida en la cadena de bloques. Observando los datos de cualquier transacción, puedo hacer un cálculo para saber si contiene la actualmente suficiente comisión o propina, y poder así hacer ciertas suposiciones sobre cómo los mineros tratarán dicha transacción, porque conozco las reglas por las cuales los mineros se rigen en su red de consenso descentralizado. Sé que una vez que la transacción se ha propagado lo suficiente, aparecerá pronto en un nuevo bloque visible a tu cartera Bitcoin. 9.4 Acabar con las transacciones. Bitcoin es imposible. No hay nada mágico en una transacción Bitcoin. Pensemos en ello por un momento. ¿De qué modo se pueden codificar 250 bytes y transmitirlos a través de la red? Alguien me preguntó recientemente sobre algo que se me pregunta con mucha frecuencia: ¿podrían las tiranías llegar a bloquear o prohibir la transmisión de transacciones Bitcoin? La respuesta es no, pero no creo que la gente comprenda de verdad por qué es así. Os mostraré un par de ejemplos teóricos para explicaros mejor lo que quiero decir. 9.4.1 Transmitiendo transacciones Bitcoin vía Skype usando emoticonos. El primer ejemplo que quiero utilizar es la codificación de transacciones Bitcoin como emoticonos o más concretamente como emoticonos de Skype. Skype cuenta con un conjunto de emoticonos que podría verse como un alfabeto de 128 caracteres. Con él te permite enviar hasta 128 gestos.
Sonrisas, pulgares hacia arriba, pulgares hacia abajo, días soleados, corazones que lloran, pasteles de cumpleaños, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Ahora, veamos eso desde una perspectiva de contenido de la información. Podéis ver esos emoticonos como un conjunto de caracteres. Como informático veo esos emoticonos y me digo, muy bien, con esos emoticonos lo que tengo es un esquema de codificación digital. Eso me permitiría perfectamente enviar una transacción de 250 bytes codificada con unos 500 caracteres. Con 500 emoticonos de Skype. Una transacción Bitcoin convertida a emoticonos. Podrías literalmente escribir un pequeño script, probablemente 2 simples líneas de código Python. Si eres realmente eficiente programando, probablemente se reduciría a una simple línea. No sería ni necesario apoyarse en librerías Python. En el script puedo partir de la representación hexadecimal de una transacción Bitcoin y codificarla en emoticonos. El resultado puedo pegarlo en una ventana de Skype en cualquier parte del mundo. Siempre y cuando el destinatario que reciba esa cadena de emoticonos se la suministre a otro script similar capaz de descodificarla en su versión original hexadecimal, y simplemente con que después la inyectara en la red Bitcoin, dicha transacción será admitida para ser procesada. El receptor podría ser perfectamente un robot. El destinatario de la transacción compuesta por emoticonos podría ser una estación de escucha automatizada diseñada para decodificar emoticonos contenidos en transacciones y transmitir el resultado a la red Bitcoin. Ahora, por favor, explicadme de qué manera se puede parar esto, aparte de suspendiendo los servicios de Skype. Si cerraran Skype, podría usar Facebook. Si cerraran Facebook, podría usar Craigslist. Si cerraran Craigslist, pondría mi transacción en una revisión de TripAdvisor. Si cerraran TripAdvisor, lo publicaría como un comentario en la historia de algún artículo de la Wikipedia.